Es momento del panorama internacional en Radio Perfil por Gretel Ledo. Médicos del mundo se han unido manifestando su rechazo al tipo de decisiones que se están tomando puertas adentro en cada uno de los gobiernos nacionales en el mundo en general en torno al manejo de la pandemia que está azotando al globo. Se trata de 150 médicos que finalmente rompieron el silencio con argumentos científicos, aducen y documentación oficial. ¿Cuál es la necesidad que se alega? Social, profesional. Médicos que de diferentes partes del mundo, sobre todo muchos europeos, se asociaron bajo el lema Médicos por la Verdad. Denuncian políticas cerradas para combatir el coronavirus. El 19 de abril de este año, el Consejo General de Colegios Médicos de España elaboró un documento en el que se le pide al gobierno la participación activa de cada uno de los colegios médicos. Y la respuesta fue negativa. La opinión médica, en palabras de esta asociación, no fue escuchada. Y no estamos hablando de una asociación negacionista, sino por el contrario. Recalcan la existencia, por supuesto, del coronavirus, del COVID-19, sino que la crítica, si se quiere, o la observación está en torno al manejo. No existe una pandemia como tal, sino que se está hablando de otro tipo de calificación. Ya que en este sentido una epidemia se vincula justamente a la contagiosidad, al número de enfermos, a la mortalidad, y la curva que hoy por hoy se esperaba que se aplanara desapareció. El Instituto, por el contrario, Carlos III de Madrid, lo que analiza es la gravedad y el inicio de la sintomatología. De esa manera, según esta Asociación de Médicos por la Verdad, lejos de estar describiendo una epidemia en sí misma, está utilizando estos parámetros para poder calificar el avance o no de una enfermedad. Vale decir, la gravedad y el inicio simplemente de los síntomas. ¿Qué es una pandemia para esta asociación? Así como lo está manejando hoy por hoy la OMS, estamos hablando de un criterio administrativo y burocrático que no está tomando en cuenta la especificidad médica. En este sentido, la pandemia para la OMS obedece más bien al número de países donde se extiende y no bien a la gravedad de la enfermedad. Esta valoración de la epidemia tendría que ser particular de cada país, afirma Médicos por la Verdad. La pandemia existe en tanto lo siga sosteniendo la OMS, por supuesto, bajo estos criterios, pero que son, claro, administrativos y no médicos. La verdad que hoy afirman Médicos por la Verdad que observar la cantidad de contagiados no es una información relevante. Se está construyendo una especie de sociedad de pánico con actores sociales totalmente paralizados por el miedo. Los países enteros hoy están paralizándose y siendo víctimas aún los gobiernos nacionales por las medidas que están aplicando la OMS. Sabemos perfectamente que no existe independencia de los ministerios de salud, puertas adentro en cada uno de los gobiernos nacionales, sino que se aplican estos criterios que rigen a nivel global el manejo de esta pandemia calificada así por la OMS. En palabras textuales de Médicos por la Verdad, hablamos de dogmatismo, hablamos de la antítesis de la ciencia, lleva a un pensamiento único e indiscutible propio de la Edad Media. El 95% de los rebrotes que hoy están en Italia son en realidad llamados asintomáticos. Una persona asintomática técnicamente para la medicina no es un enfermo. O sea, un enfermo es el que tiene síntomas. Otro de los puntos relevantes que recalcan, la transmisión del virus no se da ni al hablar, ni por objetos, ni por aire acondicionado, ni por agua, sino que se da a través de la tos y estornudos. No es necesario la utilización de guantes, provoca en todo caso dermatitis, alergias cutáneas, llagas en las manos. Y las mascarillas y los tapabocas, existe un derecho de todo paciente y un deber del médico para estar determinando la excepción del uso de mascarillas. Recordemos cuáles son los documentos que han establecido la propia OMS respecto a la utilización de mascarilla. Hablamos del documento del 5 de junio de 2020 que tienen vigencia al día de la fecha, donde se detecta los efectos dañinos por la utilización de tapabocas en personas sanas. Enfermedades respiratorias, riesgos de autocontaminación, proliferación de microorganismos, neumonías, infecciones en vías respiratorias altas y bajas
por utilizar mascarillas. Las medidas de aislamiento social están basadas en los asintomáticos. Ahí está el mayor de los errores que cometió la OMS, en palabras de Médicos por la Verdad, porque se han tomado este tipo de medidas por el miedo a contagiarse, cuando en realidad el asintomático no necesariamente implica que va a desarrollar a posteriori el virus. Hoy España es uno de los países con medidas más restrictivas y se utiliza la obligatoriedad de mascarillas con consecuencias sociales en la salud y por supuesto hay niveles de pobreza hoy acuciantes en la propia España, que eso trae como colación generar también un aumento de la enfermedad. El gran problema de la OMS es que depende de financiación de intereses privados, hablamos de intereses farmacéuticos y fundaciones internacionales de público conocimiento, con lo cual también hay un condicionamiento a la hora de vertir las opiniones técnicas. Otro de los puntos a resaltar es la vacuna. Hoy por hoy no cuenta con los años de investigación suficiente como para que esté en circulación. Hablamos de 3 a 5 años y hasta 10 para que sea realmente segura. No existe, por otro lado, una situación de gravedad, porque no es un virus letal, como sí, por ejemplo, es el ébola. Y otra de las cuestiones es que presenta, por supuesto, mutaciones, como lo fue el SARS-CoV-2, que mutó de Asia a Europa y a los Estados Unidos. La vacuna se tendría que dar solo para usos letales y el sistema inmunitario hoy es la única salvaguarda y tiende a fortalecerse a través de plagas abiertas, de ríos abiertos, de aire libre y de una vida totalmente normal. Gretel Ledo para Radio Perfil. Radio Perfil 101.9. Todas las voces, todos los temas, todo el tiempo.